Un nuevo podcast, qué gusto saludarles, yo soy Ricardo Celada, tengo acá a nuestro psicólogo de cabecera, alguien que nos ha acompañado muchísimo tiempo, ya creo que es el tercer podcast que tengo el gusto de tenerlo por acá. Muchísimas gracias por ese tiempo que siempre nos dedica, creo que es gratificante pues siempre adquirir esos conocimientos que nos puede trasladar a mi persona y también a quienes siguen este podcast. Bienvenido, Carlos Moisés, mucho gusto. Psicólogo clínico, y que siempre es recurrente para nosotros llamarle, para tocar ciertos temas y abordarlos. Los anteriores podcasts han sido, pues de pronto, poco comentados personalmente y creo que este no será la excepción. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí agradeciendo la oportunidad. Creo que es importante, creo mucho en una premisa. El conocimiento, cuando se queda detenido en una sola mente, pierde su productividad. Yo creo que solo trasladándole a todas las personas que hoy nos puedan acompañar estos conocimientos y que los hagan propios y los utilicen en su vida personal, podemos darle una utilidad y una finalidad a todo lo que hemos aprendido. Así es de que para mí es un verdadero gusto agradecerle también las invitaciones, y el día de hoy pues estamos listos para poder compartir algún tema importante. Creo que hay varios temas a tratar, muchísimos otros sugeridos, pero también sé que por el tiempo y la disponibilidad pues trataremos de ser un poquito más compactos en algunas situaciones de las cuales se puedan desarrollar. Pero como le decía, hay momentos muy importantes en la vida que tener esta noción se nos hace muy importante. Y eso de querer compartir y sentirse uno pleno transmitiendo lo que sabe, pues lo agradezco muchísimo. Hoy vamos a tocar temas importantes porque viene el fin de un ciclo escolar. Y eso conlleva traer a los pequeños un poco más de tiempo en el hogar. Y esto es gratificante para algunos y desconcertante para otros en el ritmo de vida, ¿no? Porque se vuelven las rutinas distintas. ¿Qué podemos abarcar desde un punto de vista psicológico en el apoyo a ellos en sus emociones? Pues yo creo que emocionalmente las vacaciones son una buena noticia para los alumnos, ¿verdad? Dejan ese corre y corre permanente. El estudiante lo ve como su oportunidad de descanso, y el padre de familia, de cierta forma, usted mencionaba tal vez las partes complicadas, ¿verdad? El tema de que van a estar en casa más tiempo, que comen desorganizadamente, que su horario ya no respetan ese horario de levantarse, y tampoco el de dormir. Pero yo considero que esto empata muchísimo con el tipo de crianza que se está recibiendo en la casa. Para comentarle a todos, y yo creo que cada quien debería hacer un pequeño diagnóstico familiar, muchas veces tenemos crianzas muy autoritarias. Y esas crianzas son aquellas donde el niño se siente presionado, pero dominado por la voluntad de los papás. La ventaja de eso es que vamos a trasladar la imagen de disciplina, porque todo se hace a razón y a decisión de los padres, pero el inconveniente es que no estamos dejando crecer la capacidad de autotransformación y la voluntad personal del niño de convertirse en un joven, en un adolescente, y también está fallando el tema de que tengan esa autonomía de hacer las cosas por un deseo personal y no por una obligatoriedad. Entonces, la crianza autoritaria convierte al niño en una persona obediente, ordenada, pero la parte que se está sacrificando es la parte emocional. El segundo tipo de crianza es un poco más preocupante. ¿Por qué? Porque el segundo tipo es muy permisivo. El niño hace lo que él quiera, se levanta a la hora que quiera, no tiene una responsabilidad o hábitos de orden en su hogar, y esa crianza permisiva actualmente cada vez es más frecuente y común, por el hecho de que muchos padres que vivieron una crianza autoritaria ahora no quieren que sus hijos sufran las mismas consecuencias de esa crianza que ellos vivieron, y ahora ellos se convirtieron en padres permisivos. Esto hace que las vacaciones se conviertan en un caos, porque entonces cada quien en casa hace lo que quiera. 11 de la mañana gritando, quiero mi desayuno, y exigiendo desayuno. O mire, compren, no sé, comida rápida, etcétera. Ese tipo de crianza va a tener efectos muy nocivos, porque no va a haber una disciplina que guíe el hacer de los jóvenes, y ellos siempre van a estar pensando en que pueden hacer lo que ellos quieran. Estamos hablando de niños de 5 años, estamos hablando de niños que cierran la primaria a los 11, 12
12 años y niños de básico o jóvenes de básico y diversificado. El inconveniente es el tipo de crianza que hay, y hoy sería muy bueno que nosotros notáramos cuál es el tipo de crianza. Hay un tercer tipo, que es el tipo negligente, y ese es el tipo de crianza en el que no solo no autorizamos que hagan lo que quieran, sino nos apartamos de la crianza de los hijos, y ahí los abandonamos y dejamos que ellos decidan, hagan lo que puedan. Entonces andan en la calle y no pasa nada, bueno, no quieren comer, pero van a pedir, no sé, con los abuelos o con los tíos, y no hay ningún interés porque el niño tome las condiciones de responsabilidad, de autonomía y de decisión personal. Y el último tipo de crianza que vamos a comentar el día de hoy es el que nos puede dar la solución, y es al que nosotros tendríamos que tratar de llegar, independientemente de por qué camino empezamos, que sería la crianza democrática. Eso es, marcamos las líneas claras de cómo va a ser la disciplina, las consecuencias de no cumplir con esa disciplina, que puede ser castigos positivos o negativos, ¿verdad? Podemos darle una reprimenda, podemos quitarle el teléfono, y ahí hay de los dos tipos de castigo. El positivo es darle algo que quite la conducta disruptiva. El negativo es quitarle regularmente la televisión, los juegos electrónicos o el teléfono. Excelente manera de castigarlos por las conductas que no han cumplido. Pero hay amor, hay atención, hay disciplina, y al mismo tiempo hay un espacio para que ellos se muevan sin sentirse obligados a hacer las cosas como el papá quiere. Entonces, en estas vacaciones creo que tendríamos que pensar en hacerlo más disciplinado, porque ahí sí nos dejarían un espacio especial en el cual nosotros pudiéramos motivar en ellos o incentivar en ellos la práctica de un deporte, aprender a tocar un instrumento musical. Podríamos inclusive generar espacios de socialización, que yo sé que aquí en Solola no existen para los adolescentes, lugares a donde ellos puedan ir a compartir con adolescentes de otros centros educativos y agrandar el tema social, pero sí nos dejaría mayor posibilidad. Entonces, yo creo que el primer punto que empata plenamente con lo que es vacaciones es qué tipo de crianza estamos fomentando en el hogar y cómo podríamos llevarla a una crianza donde el padre no se enoje, donde el joven o el niño sepa qué es lo que tiene que hacer, y donde se pueda tener una negociación para hacer algunos cambios a los hábitos que están funcionando. Pero si el niño quiere salir, por ejemplo, el papá le puede decir cosas como: vaya, está bien, salga, pero a las 5 de la tarde lo espero acá, y el cumplimiento de eso permite que se le tenga más confianza al niño. Eso creo que sería un primer punto para ver las vacaciones. La convivencia, ¿no?, de papás y también de hijos, luego de este cambio de rutinas. Usted lo decía, dentro de estos puntos de los que ha tocado, el demócrata suele ser el que más llama la atención, ¿no? El que de pronto podría uno sondear y decir, pues posiblemente podría funcionar con más aceptación de parte de cada uno, ¿no? ¿Cómo se plantea iniciar a tratar alguno de los puntos? O darse cuenta de palpar. Pues miren, yo lo inicial creo que el primer trabajo es propio del padre de familia. Porque es que no nos detenemos a pensar cómo estamos creando. Como no hubo una escuela, dicen todos los padres de familia, nadie nos enseñó a ser papás, tampoco nosotros hemos podido definir si estamos creando de manera democrática, negligente, autoritaria o permisiva. Darse cuenta es el centro de todo proceso terapéutico. Si yo me doy cuenta de lo que está pasando, ya tengo la capacidad de cambiarlo. Eso en algún otro modelo terapéutico se llama insight. Cuando yo noto, yo estoy siendo muy autoritario con ellos y me estoy alejando, y ellos ahora me miran con miedo, no con respeto, con miedo, pero tampoco con amor. Y muchos padres se quejan de que, bueno, es que tengo que gritar. Y ahí viene la parte esa donde yo puedo sentir que tengo el poder porque grito más fuerte y tengo derecho a gritar, pero estoy lastimando la parte emocional, y esa parte emocional es muy difícil después reconstruirla. Claro, porque se enfrenta a una persona mayor, a una persona más fuerte y a alguien que tiene mayor autoridad. Entonces ya es un sometimiento, por así decirlo, del niño, no por amor, sino porque de plano es una coacción la que está resaltando ahí. Y el niño se tiene la imagen de que el mayor, pues hay que hacerle caso, algo. Sí, y otra cosa es que el niño, por mucho que tenga argumentos, no puede discutir, porque al final el padre termina con la frase:
lapidaria de soy tu papá y me respetas, o mientras estés en mi casa tenés que hacer lo que yo digo, mi casa, mis reglas, diría una de las normas. Yo creo que la otra, a mí esa parte autoritaria la hemos heredado. Muchos de nosotros pensamos que en automático, como fuimos creados, tenemos que crear ahora. Sin embargo, los cambios generacionales no permiten utilizar los mismos modelos que se utilizaron con nosotros para la educación. Este grupo de poblacional, que es la generación que actualmente tenemos como niños y jóvenes, traen otro modelo y otro diseño. Y posiblemente también el tema legal no nos permite darle a nuestros hijos el tipo de educación que recibimos. Y yo creo que tenemos como padres, el primer gran compromiso es empezar a hacer funcionar la educación basado en elementos que no sean gritos, regaños y castigos, porque si hubiera funcionado, ya los jóvenes estarían muy bien educados, pero en realidad lo que causa es dolor, a veces rebeldía, que se ve muy claro, sobre todo a los 13 y 14 años, en el inicio de la adolescencia, cuando el niño siente que crece y ahora se convierte en un adolescente grande, fuerte, empieza a ser rebelde. Y muchas veces se extrema esa rebeldía, al punto en el que uno de los diagnósticos más comunes actualmente en psicología se llama trastorno negativista desafiante. El niño desafiando a la autoridad y negándose a hacer caso. Ya como una repercusión extrema de una crianza autoritaria. Claro. ¿Cree usted, o desde su punto de vista profesional, que nosotros como padres llegamos a ser los que de pronto generan ese tipo de problemas o traumas en algún momento por no informarnos, por ser negligentes? Digo, si no se llega a un psicólogo a platicar, pues bueno, tal vez un libro, pero muchísimas veces, y por la contrariedad de la vida y el corre, diría uno, pues se va caminando sobre piedras y sobre baches y sobre muchas cosas, ¿no? Es que yo creo que acaba de mencionar que hay muchos canales para comprender esto. El tema es tener la voluntad de comprenderlo. La primera ventana que debemos abrir es la de la actitud. Porque si yo creo que estoy haciendo bien las cosas y los que están mal son mis hijos, y la repercusión en mis hijos cada vez se ve más fuerte, entonces algo tengo que modificar yo que no está funcionando en el modelo educativo. Entonces yo creo que los libros nos van a dar pautas. Y muchas personas también nos dan esas pautas. Hay gente que tiene experiencia diferente con sus hijos y le dicen, no hombre, no lo regañe tanto. No hombre, déjelo ser él mismo. Permítale que tenga una identidad propia. Déjelo que se vista como quiera. Total, al rato va a regresar, si alguien se ríe de él allá afuera, va a venir a hacer las cosas correctamente. Pero no tenemos que sobreprotegerlos, pero tampoco debemos de hacerlos sentir que todo lo hacen mal. Y ahí la palabra básica es equilibrio. Por eso nosotros hablamos mucho de equilibrio emocional. Claro. Porque no podemos soltarlos completamente. Nos convertimos en negligentes y ellos terminarían haciendo cosas de adultos a los 12 o 13 años. Y por eso es que hay muchas personas que cometen errores de los cuales ya no pueden salir. Ellos empiezan a tener, los jóvenes, sobre todo, insisto, en el inicio de la adolescencia, un pulso con los papás. ¿Sí? Ellos se plantean a ver quién de los dos gana, ¿verdad? Sí, retan al padre y el padre es el que determina hasta dónde llega ese reto. Si el padre se enconcha en el tema de que no, usted me tiene que hacer caso y se calla y le pego, ahí va a haber una repercusión negativa. No sé, me viene ahora que me está platicando, esto es el ejemplo de que de niño de 5 años, 6 años, hace esto, comes esto, te alimentas de esta forma. Pero como va llegando la preadolescencia, de repente dicen no, y es el punto de quiebre de sí, lo tienes que hacer, preadolescencia, pero ya en adolescencia le dicen no, y se vuelve un sabotaje interno en que no, me voy. Y es que qué bueno sería mantener un nivel de comunicación asertivo entre papá e hijo en los temas de adolescencia, porque ahí... Es que cambia toda la educación, ¿no? Exacto, y ahí viene el riesgo grande de que el niño abandona el hogar y sus principales motivaciones son hacia los grupos externos. Entonces, si el padre no lo comprende, él va a percibir que hay alguien dentro de su grupo que lo comprende, a donde él se siente perteneciente en ese instante, pero el problema es que esta persona no lo va a llevar por el camino que el papá está formulando, ¿verdad? Yo siempre he defendido frente a grupos de jóvenes y de adolescentes
que no va a haber persona que quiera más el desarrollo y el éxito y la felicidad de un niño o de un adolescente que los papás. El problema es cómo lo transmitimos. Porque muchos padres dicen cosas como, mira, si yo te quiero, porque si no te quisiera no te diera de comer. Eso no tiene ningún sentido, porque la parte que debemos nosotros de cuidar es la parte emocional. O sea, muchas veces es preferible aceptar que el niño tiene ciertas deficiencias y le vamos a dar con paciencia el tiempo necesario y le vamos a enseñar cómo mejorar esa deficiencia, que tratar de cambiarlos en el momento, porque hay frases que vamos a seguir escuchando en nuestra mente inconsciente, a pesar de que a veces nos alejemos de los papás o que los padres ya no estén, pero dejan marcadas esas frases por el resto de su vida. Frases como no servís para nada, nada haces bien, tú eres un vago, nunca vas a tener éxito. Si un padre marca y pone ese tipo de pensamiento, eso se va a convertir en una creencia nuclear para el niño. Y después, aunque tenga oportunidades de crecimiento, va a sentir que no tiene los talentos o que no tiene las condiciones necesarias para tener éxito. Y de ahí va a venir gente que le va a ver una cantidad de potencial y le va a decir, mire usted podría ser exitoso, usted podría ser triunfador, usted tiene el talento del deporte, del arte. Y él va a contestar internamente, en un diálogo interno con su propio inconsciente, va a decir frases como, si mi papá y mi mamá dijeron que no servía para nada, que era lo más alto, ellos que no me conocen, ¿cómo van a saber que sirvo, verdad? Y ahí empezamos entonces a ir en contra de la seguridad personal, de la autoestima, del amor propio, y esas consecuencias las vemos en la vida adulta, y la vemos también en el tipo de vida que tenemos. Y si el papá está así y logra tener hijos, puede que se repita, o pueda hacer todo lo contrario, ¿no? Que digamos, el que felicita, el que no deja que pierda, el que no te preocupes, siempre tienes que ganar, la otra parte, digamos, en esta que no servís para nada, que queda muy grabado, y en la otra no te permito que te enfrentes a un fracaso, por ejemplo. Pero ahí viene el otro riesgo de la crianza. Yo digo que no consciente, vamos a utilizar ese término para que no suene muy fuerte. Cuando no soy consciente del tipo de crianza, la parte contraria a lo que acabamos de narrar es la sobreprotección. Y en realidad la crianza negligente produce sobreprotección, porque queremos que ellos no sean afectados por nada, que no enfrenten fracasos y que no tengan ningún tipo de frustración. Entonces desarrollamos hombres o mujeres con muy poca capacidad de confrontar la frustración personal. O sea, que en un momento puede haber un fracaso, digamos, que ha sido el papá muy autoritario con los estudios y posiblemente responda, pero al final se enfrenta a algo en el trabajo que ya no refiere a estudios, sino a ejecución, y cómo toleraría ese fracaso si nunca fracasa. Sí, y ahí nos damos cuenta entonces que la necesidad es el mejor combustible para la vida, y que las dificultades que vivimos en la infancia y cómo nosotros tenemos que luchar contra esas pequeñas dificultades que poco a poco se pueden haciendo más grandes, nos va fortaleciendo. Y esa fortaleza es después la capacidad de manejar el fracaso. Y entendemos entonces el fracaso. Las personas que han crecido emocionalmente fuertes, guiadas por padres amorosos, pero que han sido exigentes, sin embargo no han sido autoritarios, padres democráticos que les hicieron saber que la vida tenía sus complicaciones y que cuando él tuviera un problema, primero lo tenía que resolver él, y si no lo lograba resolver, aquí estaba la familia para apoyarlo. Esas son personas seguras, porque lograron luchar contra todo eso. Pero como usted lo mencionaba, alguien que nunca fracasó, que no necesitó pasar hambre, que nunca se tuvo que poner un par de zapatos rotos, o que nunca tuvo que usar un pantalón recién lavado de un día para el otro, cualquier cosa le va a parecer extraordinariamente complicado de superar. Y digamos que la etapa de afrontación o de aprendizaje de nuestra infancia puede ser lo que genere la fuerza y voluntad para poderlo enfrentar ya más uno de grande, ¿no? Porque ya de grande, y si no ha tenido ese aprendizaje de que me caigo y tengo que levantarme porque no hay nadie alrededor, y si ya no está el papá, ¿cómo se enfrenta y cómo podría llegar a generarse un gran problema? Algo como, por ejemplo, decir, miren, no le aceptamos su CV porque tal vez tiene un alto grado académico y necesitamos algo menor, algo tan pequeño, no sé, por un ejemplo. Y solo con ese rechazo
sea un problema muchísimo más grande. ¿Y cómo afrontarlo si ya no ahí están los recursos, ya no está el papá, ya no está la mamá que decía y que guiaba y que presionaba y que quería? Pues yo creo que el riesgo más grande es que busquemos por el mecanismo de compensación que alguien lo haga, en la pareja, en los amigos. Y entonces terminamos pensando que los demás tienen la responsabilidad de que yo siga estando bien, que le toca a los demás hacerme feliz, que le toca a los demás resolver mis problemas, que le toca a los demás ayudarme a resolver mis problemas. Y ese es un tipo de pensamiento que puede inclusive causar rasgos de personalidad o inclusive un trastorno de personalidad. Entonces, Melanie Klein, que estudió las relaciones objetales, que son las relaciones iniciales con padre y mamá, menciona exactamente eso, el tipo de personalidad que se puede desarrollar en base a la manera en cómo fuimos tratados y a qué se le dio importancia. Básicamente, tendríamos que preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Hijos felices? ¿Toda la vida felices? ¿Sin ningún tipo de dificultad? No vamos a estar para garantizar eso. ¿Queremos hijos perfectos? Vamos a sacrificar las emociones, vamos a sacrificar la niñez, vamos a sacrificar la alegría, vamos a sacrificar la socialización para que sean perfectos, perfectitos, bien sentaditos, bien vestiditos, que a ellos les estamos robando la niñez. Claro, hasta los alimentos, ¿no? Exacto, sí, que una todo, disciplina. Que no se coma una hamburguesa, que no se tome una gaseosa, cosas así. ¿Por qué? Porque él no tiene que ser. Es que la mejor manera de educar es enseñarles a generar conciencia de qué puede ser bueno y qué puede ser malo para ellos. No imponerle mi manera de pensar. O sea, al final nosotros somos administradores de la vida de nuestros hijos, pero en algún momento tenemos que dejar que ellos experimenten el mundo para que vivan en un mundo que es un mundo natural. Pero la parte importante es, yo creo que los riesgos serían sobreproteger, causa dependencia, causa debilidad de carácter, causa un nivel de sensación de incapacidad y causa ese nivel de necesitar que los demás resuelvan mis problemas. Eso es en la sobreprotección. En el abandono causa la sensación de que nadie quiere estar conmigo. Si los padres lo abandonan a uno, generan una necesidad de estar siempre con alguien para reproducir el amor. Y muchas veces hay personalidades que se ven cómo tienden a sufrir mucho cuando son abandonados. Y eso lo podemos ver hasta en las relaciones sentimentales de la adolescencia, ¿verdad? Personas que no aceptan que la relación se terminó y que siguen suplicando, llorando, y que la recuperación pasa más del tiempo normal de un duelo natural. En el tema del autoritarismo causamos un dolor, y si hay, por ejemplo, castigos físicos, podemos causar traumas que van a modificar su vida. Claro, pero hablamos del papá o la mamá autoritaria. Sí. ¿Y qué reflejo tiende a tener el hijo si replica esta parte autoritaria? Incluso con su pareja, ¿no? O con familia o hijos. Replicando esta cadena, por así decirla, y no tomando la conciencia de que pues, hay problemas. Sí, en esa parte entendemos que van a sufrir las personas que están alrededor, porque él quiere autoridad plena y completa. Y si nos damos cuenta cómo ha ido cambiando el respeto de los jóvenes actualmente hacia la figura de padre, hay más confianza. Yo digo que hace 3 generaciones no nos imaginábamos tratar de voz a nuestros papás. O sea, casi que había que agacharse. Sí. Porque también ahí venía de regreso un tipo de regaño especial que lo hacía uno. Soy tu papá. Decir, mira, no, respeto.